Tengan un buen día, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy de física. Sean muy bienvenidos a una semana más. Me presento, mi nombre es Stephanie Liceo Hernández Martínez. Soy la ingeniera encargada del teórico de esta semana. En esta semana vamos a seguir trabajando con los contenidos de cinemática de traslación, la unidad número 2 del curso. Y vamos a abordar el contenido 2.1, movimiento circular uniforme. De forma abreviada, pueden encontrar ustedes en las bibliografías como MCU. Tal como el nombre de este movimiento lo dice, el movimiento circular uniforme, cuando una partícula se mueve bajo este tipo de movimiento, lo hace a través de una trayectoria circular. El movimiento circular uniforme es un movimiento en dos dimensiones, donde una partícula se mueve en una trayectoria circular. Puede ser completamente circular, puede ser medio círculo, un cuarto de círculo. Se puede aplicar este tipo de movimiento, cada una de las características y expresiones que vamos a ver, siempre y cuando en esa porción circular el radio sea constante. Una característica principal y primordial de este movimiento es que la partícula se mueve con rapidez constante. Ahí se ha marcado porque eso es clave. Ahora, la magnitud de la velocidad, que es la rapidez, por lo tanto, va a permanecer constante. Sin embargo, la dirección de esta va a ir cambiando continuamente. Entonces, hay que tener claro, la magnitud cinemática velocidad para el movimiento circular uniforme va a ser constante, pero la dirección va a ir variando respecto al tiempo, respecto a la posición. Y aquí tenemos un esquema de una trayectoria circular. Pueden observar ustedes que este radio va a permanecer constante en diferentes puntos de la trayectoria. Para diferentes puntos, punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, hemos dibujado el vector velocidad. El vector velocidad lineal va a ir tangente a la trayectoria, es decir, tocando un punto de la trayectoria donde se esté estudiando. Ustedes pueden observar que la magnitud de esta flecha, que representa la rapidez, va a ser igual en los diferentes puntos. Sin embargo, ustedes pueden observar, la dirección va a ir cambiando respecto al módulo. Ahora, otra magnitud cinemática importante es la aceleración. Y aquí tenemos también una porción de una trayectoria circular. En esta porción hemos destacado este punto. Este punto hemos dibujado el vector velocidad. ¿Qué pasa con la aceleración en un movimiento circular? Vamos a tener dos componentes de aceleración. Una, tangente a la trayectoria, que se le puede llamar aceleración tangencial, y una componente que apunta hacia el centro de la trayectoria, de forma radial. A esta se le puede llamar aceleración normal. Estas son componentes del vector aceleración. Ahora, esta componente tangencial provoca cambios de rapidez en la trayectoria. Y esta componente de aceleración normal provoca cambios de dirección. Sin embargo, si el movimiento es circular y uniforme, dijimos, la velocidad, la magnitud de la velocidad no cambia. Por lo tanto, no va a existir esta componente de aceleración. No va a existir la componente tangencial. Simplemente solo va a existir componente normal, que apunta en dirección radial al centro de esta circunferencia. Si fuera un movimiento circular con aceleración y velocidad variable, sí existiera componente. Pero, como dijimos, la rapidez no cambia, solo la dirección, solo va a haber componente normal. Por lo tanto, para este movimiento vamos a borrar los vectores de aceleración que habíamos dibujado anteriormente.
Solo nos quedamos con la componente normal. Ahora, si dibujamos los vectores de aceleraciones en el primer esquema, lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Va a ser perpendicular al vector velocidad. Es decir, que entre ellos forman 90 grados. Sería aceleración. Ahora, ¿qué pasa en el punto 2? También va a ser perpendicular. Punto 3, perpendicular con el vector velocidad. Y punto 4, hacia arriba, perpendicular al vector velocidad. Ahí podemos ver que la dirección de ese vector va a ir cambiando, de acuerdo al punto en el que esté ubicado en la trayectoria. Sin embargo, la característica en común, que todos van a apuntar hacia el centro. Ahorita hemos descrito de forma general estas magnitudes cinemáticas, velocidad y aceleración. Sin embargo, podemos establecer ciertas expresiones que nos permitan calcularla y nos permita también establecer relaciones con el radio de esa trayectoria, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, y aquí en forma de expresión tenemos que la velocidad 1, es decir, la magnitud de velocidad 1, corrijo, es igual a la magnitud de la velocidad 2, y esto va a ser igual a la magnitud de las velocidades en cualquier punto. Y esto va a ser igual a la rapidez. Ahora vamos con el siguiente subtema, velocidad lineal y aceleración centrípeta en el movimiento circular uniforme. Para establecer esas relaciones, vamos a hacer un esquema.
En este esquema que hemos dibujado acá, tenemos una trayectoria circular, la cual tiene un punto llamado aquí O, que representa el centro de esa curvatura. Aquí simbolizamos dos puntos, punto 2, punto 1. Ambos puntos tienen un radio R, radio que permanece constante en toda la curva. Se han dibujado acá los vectores velocidad tangentes a la trayectoria. Ahora aquí con este color rosado hemos dibujado el desplazamiento, al cual hemos nombrado delta S. El desplazamiento del punto 2 al punto 1. Y aquí podemos observar se forma un triángulo entre los radios y la línea del desplazamiento. Tenemos un triángulo. Luego acá formamos un esquema con los vectores, velocidad 1, velocidad 2, donde la magnitud de ellos es igual. Acá tenemos el vector cambio de velocidad. Ambos triángulos formados tienen el mismo ángulo desplazado. Por lo tanto, podemos establecer ciertas relaciones, ya que ambos triángulos son triángulos semejantes. Desde el primer esquema podemos establecer la siguiente relación. El desplazamiento es al radio. Desplazamiento al radio. Puede ser este radio o este radio. Ambos radios son iguales. Ahora, del segundo esquema podemos establecer la relación. El cambio de velocidad es a la velocidad 1 o cambio de la velocidad es a la velocidad 2. Sin embargo, recordemos, rapidez 1, rapidez 2 es constante, va a ser la misma, por lo tanto, en la relación se le vamos a colocar el símbolo B de rapidez. La magnitud del cambio de velocidad es a la magnitud de la velocidad en uno de esos puntos. Como son triángulos semejantes, podemos igualar ambas expresiones. Por lo que tenemos cambio de desplazamiento, bueno, desplazamiento, cambio de posición, es al radio, esto es igual a la magnitud del cambio de velocidad entre las rápidas. De esta expresión vamos a despejar el cambio de velocidad. Y nos queda la siguiente expresión. Desplazamiento por velocidad entre el radio. Ahora vamos a establecer relaciones con respecto a la aceleración media. ¿Cómo se define la aceleración media? Se define como el cambio de la velocidad entre el intervalo de tiempo. Ahora, anteriormente teníamos esta expresión para el cambio de velocidad. Entonces vamos a sustituir esto en la expresión de aceleración media.
Al hacer esa sustitución, obtenemos esta expresión. Velocidad entre el radio por desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Ahora podemos hablar de aceleración instantánea. Aceleración instantánea, recordemos la aceleración en un punto en específico. Puede ser punto 1, punto 2, punto M de la trayectoria. Este se define como el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a ser la expresión de aceleración media. Vamos a sustituir la expresión que ya encontramos de aceleración media en la expresión de aceleración instantánea. El límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero es la rapidez en el radio por el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. La velocidad va a ser constante. Bueno, corrijo. La magnitud de la velocidad va a ser constante. Y el radio va a ser constante en la trayectoria. Por lo tanto, lo sacamos del límite. Y llegamos a esta expresión. Velocidad, magnitud de velocidad entre el radio o el límite del intervalo de tiempo cuando tiende a cero del desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, es decir, un tiempo bien pequeño, en un instante específico, se va a obtener un desplazamiento del S, que en este caso hace referencia al desplazamiento del punto 2 al punto 1. Esta expresión ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad instantánea en ese punto. Por lo tanto, si esto es igual a velocidad, la expresión de aceleración nos queda de la siguiente. Rapidez al cuadrado entre el radio. Y aquí obtenemos la expresión para calcular la aceleración en un movimiento circular de cuerpo. Al marcar. Todo este proceso es el proceso de deducción para llegar a esa fórmula. La magnitud de la aceleración, le hicimos la deducción, digamos que es igual a velocidad al cuadrado entre radio. Ahora, recordemos las características de esa aceleración. La dirección de esa aceleración es radial, apuntando hacia el centro de la trayectoria. Por lo cual, a esta aceleración se le suele llamar aceleración radial o aceleración centrípeta. Y le colocamos un subíndice a subíndice radial.
llamar aceleración normal en las diferentes bibliografías, aceleración radial o aceleración centrípeta. Centrípeta por la funda hacia el centro de la trayectoria. Ya tenemos acá una expresión que relaciona aceleración con rapidez y el radio. También podemos obtener una relación de la aceleración con respecto al periodo. Recuerden, en un movimiento que describe un círculo, es decir, una revolución, el periodo se define como el tiempo empleado para recorrer esa trayectoria completa, esa revolución. En base a ello vamos a encontrar otra expresión que relacione rapidez y aceleración. Sabemos que la velocidad lineal se define como desplazamiento entre el intervalo del tiempo. Ahora, en un movimiento circular, este desplazamiento sería el transcurrido en la trayectoria circular, y eso es igual a 2pi r. Dos pi r, una vuelta completa. ¿En qué intervalo de tiempo? En el periodo. Por lo tanto, aquí tenemos otra expresión de velocidad lineal con respecto a las variables radio, periodo. Con esta nueva expresión podemos deducir otra expresión de la aceleración, donde sustituimos esto en la primera ecuación determinada para la aceleración. Vamos a hacer esa sustitución. Aceleración radial. Rapidez entre el radio. Sustituimos esta nueva expresión encontrada. Dos pi r al cuadrado entre el periodo al cuadrado por radio. Vamos a ir simplificando esta expresión. Donde obtenemos 4 pi radio al cuadrado entre el periodo al cuadrado por radio. Y podemos simplificar radio y obtenemos finalmente la expresión simplificada para la aceleración radial. Aceleración radial o aceleración centrípeta es igual a 4 pi al cuadrado por el radio entre el periodo. Ingeniera. Disculpe, el periodo no sería al cuadrado. Sí, correcto. Muchas gracias. Periodo al cuadrado. Muchas gracias ahí por la observación. Recordemos unidades de aceleración, metros por segundo cuadrado. Metros en
El sistema internacional nos va a dar la magnitud radio y los segundos al cuadrado, periodo al cuadrado. Siempre en el sistema internacional para velocidad, metros por segundo. Una pregunta. Dígame. Ahí, donde sustituyó arriba, ¿cómo sabía que el tiempo era el cuadrado? No me quedó muy claro. Ok. Teníamos esta expresión de velocidad. 2πr entre el periodo. Esto es magnitud de velocidad. Lo sustituimos acá, velocidad al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado, 4. Pi al cuadrado, pi cuadrado. Radio al cuadrado y periodo al cuadrado. Llegamos acá, periodo al cuadrado. Ok, gracias. Bueno, mucho gusto. Disculpe, ingeniera, tenía una duda. ¿El periodo es lo mismo que el tiempo? Sí, sus unidades son las mismas. Segundo, el periodo hace referencia al tiempo. La diferencia es que el periodo es el tiempo en que se tarda en realizar una revolución. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, un carro que se está moviendo con rapidez constante en un redondel tiene una trayectoria circular y el radio de ese redondel es constante, el tiempo que le tomó recorrer completamente ese redondel va a ser el periodo. Porque podemos, en un ejercicio les pueden dar el tiempo en que se tardó. Digamos, aquí tenemos esta porción de trayectoria circular. Acá tenemos un punto 1 y acá podemos tener un punto 2. Y nos dan el tiempo en el que la partícula se trasladó del punto 1 al punto 2. Ese es tiempo. Periodo sería el tiempo en que la partícula partió del punto 1, siguió su trayectoria circular y volvió a ese punto. Si tenemos ese tiempo se le llama periodo. Bueno, no hay consulta, seguimos avanzando. Bueno, ya dijimos, tenemos esas expresiones. Ahora, para auxiliarnos en este tipo de problemas, a veces pueden mencionar otras magnitudes, como por ejemplo, el ángulo desplazado, velocidad angular, periodo, frecuencia. Entonces vamos a escribir estas expresiones auxiliares que nos pueden ayudar a resolver el problema. Vamos a obtener estas otras formas. Estas otras formas ustedes tal vez las han visto en otras asignaturas, ya sea en nivel básico, en nivel secundario, pero aquí las vamos a recordar. Una de ellas es el desplazamiento angular. El desplazamiento angular yo la puedo calcular con la velocidad angular por el tiempo. La velocidad angular hace referencia a la velocidad de rotación. Ahora, unidades que vamos a utilizar para desplazamiento angular, para el ángulo que se ha desplazado una partícula de un punto 1 a un punto 2. Para el sistema internacional, nosotros lo trabajamos en radianes. Velocidad angular, radianes por segundo. Y el tiempo en segundos.
Y vamos a colocar otra expresión. La velocidad lineal también se puede determinar en función de la velocidad angular. Velocidad angular por radio. La velocidad ser lineal, unidades, metros por segundo. Velocidad angular, radianes por segundo, radio en metros. Otra unidad en que le pueden expresar la velocidad angular es en revoluciones por minuto. Aquí velocidad angular puede ser radianes por segundo o RPM. Así les puede salir el ejercicio. RPM, revoluciones por minuto. ¿Qué tendríamos que hacer? Utilizar factores de conversión. Para que esta velocidad angular en revoluciones por minuto, trasladarla a radianes por segundo. Para ello, ¿qué factores de conversión tenemos que conocer? Una revolución es igual a 2 pi radianes. Y minutos los tendríamos que trasladar a segundos. 1 minuto, 60 segundos. Ese factor de conversión ya lo manejamos bastante. Sin embargo, a veces se nos puede olvidar, así que ahí sí lo coloco, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a colocar 2 expresiones más para el periodo. Vale, el periodo también lo podemos definir en función de la velocidad angular de la siguiente manera. 2pi en velocidad angular. También, en algunos ejercicios podrán escuchar sobre la magnitud frecuencia. Y para relacionarla con el periodo es igual al inverso de la frecuencia. La F dijo que era frecuencia, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, F es La frecuencia. F dijo que era frecuencia. Sí. Y la frecuencia va a tener unidades en hertz. Que eso es igual 1 sobre segundo. O segundo a la menos 1. Y nos queda una última expresión. ¿Cuál sería esa expresión? Relacionar aceleración radial en términos de velocidad angular. Entonces, a partir de esta expresión, vamos a encontrar otra. Aceleración radial. Y obtuvimos una expresión de velocidad en función de la velocidad angular. Velocidad angular por radio. Lo vamos a sustituir. Velocidad angular por radio al cuadrado entre el radio. Y aquí vamos a obtener una expresión simplificada. Velocidad angular al cuadrado por radio. Y teníamos velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado. Radio al cuadrado entre radio, simplificamos, me queda
Velocidad radial o velocidad centrípeta o velocidad normal es igual a la velocidad angular al cuadrado por radio. Y unidades, metros por segundo al cuadrado. Y estas son las expresiones para el movimiento circular uniforme. Vale. De acuerdo a lo que hemos estado comentando, podemos establecer ciertas características o conclusiones de acuerdo a este movimiento. Podemos iniciar con ejemplos del movimiento circular uniforme. ¿Qué ejemplos podemos tener? Por ejemplo, un automóvil, una bicicleta o una motocicleta que se muevan con rapidez constante en un tramo de carretera circular y que ese tramo sea de radio constante. Otro ejemplo puede ser un satélite que orbita en una trayectoria circular con rapidez constante. Otro ejemplo puede ser un patinador que se comienza a trasladar con rapidez constante en una pista circular. Y así pueden existir diferentes ejemplos. Recuerden que este movimiento se puede aplicar ya sea en una trayectoria totalmente circular o porción de círculo. Otra característica principal, la rapidez en cualquier punto de esa trayectoria va a ser constante. Ahora, respecto al vector velocidad, podemos hablar que la magnitud del vector velocidad va a ser la misma en cualquier punto. Sin embargo, la dirección va a ir cambiando. Y esa dirección, ese vector, se va a dibujar tangente a la trayectoria. Otra conclusión que podemos hablar sobre este movimiento: no existe aceleración tangencial. Aceleración tangencial es igual a cero. La aceleración tangencial es aquella que permite la variación de la rapidez. Sin embargo, nosotros en este movimiento no vamos a tener variación, sino va a ser constante. Por lo tanto, no hay aceleración tangencial ni aceleración angular. Otra característica, si existe aceleración radial. El vector aceleración radial no es constante en dirección. Ustedes vieron en el esquema que hicimos, el vector aceleración siempre va a apuntar al centro de la trayectoria de forma radial. Sin embargo, la magnitud, como la rapidez va a ser constante, la magnitud de la aceleración también, ya que también el radio se mantiene constante. Otra conclusión, podemos hablar del periodo. El periodo es una magnitud que se define como el tiempo en que se tarda en dar una vuelta completa en la trayectoria o una revolución. Y ese periodo se asocia también a lo que es la frecuencia. Periodo inverso a la frecuencia. A ver. Bueno, aquí respecto a la pregunta que nos hacía Juan José Rivera, ¿la aceleración angular es igual a cero? Correcto. En este movimiento, vamos a escribir acá, para que ustedes no noten, no se les vaya a olvidar. Aceleración angular se representa con este símbolo. Y aceleración tangencial es igual a cero.
Características principales, rapidez constante, es decir, magnitud de velocidad constante. La dirección del vector velocidad y vector aceleración va a ir variando en la trayectoria. La dirección va a ser variable. Sin embargo, el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria y vector aceleración va a ir apuntando hacia el centro de la Tierra. Bueno, y con eso concluimos la parte teórica del movimiento circular uniforme. Ahora vamos a resolver una serie de ejercicios. Ahí en pantalla ustedes pueden ir leyendo el enunciado del ejercicio que vamos a resolver. Bueno, ahí tenemos ese ejemplo 1. Ustedes quieren ir a leerlo en la bibliografía, el ejercicio 3.29 del libro Física Universitaria de C.R. Szymanski, tercera edición. Y este ejercicio nos dice lo siguiente. Una rueda de la fortuna de 14 metros de radio gira sobre un eje horizontal en su centro. La rapidez lineal de un pasajero en un borde es constante y es igual a 7 metros por segundo. Ahí nos ponen el esquema de esa rueda de la fortuna. Ustedes observan, su forma es circular y cada pasajero, cada vagón o asiento de esa rueda de la fortuna va a irse desplazando en torno a esa trayectoria circular. ¿Qué nos consultan en este ejercicio? Nos piden magnitud y dirección de la aceleración del pasajero al pasar por el punto más bajo de su movimiento. Literal B, nos piden magnitud y dirección en el punto más alto del movimiento. Y último literal, ¿cuánto tiempo tarda una revolución de la rueda? Bueno, volvemos a pisar. Para resolver un ejercicio, en este caso el ejemplo 1, lo primero que tenemos que hacer es copiar los datos del problema. ¿Qué datos nos daban? Nos daban el valor de la rapidez, era de 7 metros por segundo. ¿Qué otro dato nos daban? Nos daban el valor del radio. El radio de esa rueda de la fortuna era de 14 metros. Nos dice otro dato importante, y que nos dicen que se mueve
con rapidez. Cuando están esos datos son claves para indicar qué tipo de movimiento vamos a trabajar. Entonces, el movimiento identificado es movimiento circular uniforme. Bueno, pues ya tenemos los datos del problema. Ahora, el siguiente paso para resolver un problema cuando se es necesario es realizar un esquema que nos describa la situación. Entonces vamos a realizar ese esquema. Bueno, ahí tenemos la rueda de la fortuna. De esta rueda de la fortuna, sabemos su radio. Y nos están pidiendo magnitud de la aceleración y dirección en el punto más bajo de la trayectoria. El punto más bajo sería acá. Y en el punto más alto de la trayectoria. Punto más alto. Entonces yo ahí voy a marcar como punto 1, punto 2. Vamos a resolver el primer literal. Literal A. Piden aceleración. Para un movimiento circular uniforme tenemos aceleración radial. Esta se define como el cuadrado de la rapidez entre el radio. Veamos la expresión que nos va a ayudar a determinar lo que nos están pidiendo. Que sigue ahora sustitución de datos. Sustituimos velocidad, 7 metros por segundo, lo vamos al cuadrado, entre el radio, 14.0 metros. Aceleración radial. Que sigue realizar el respectivo cálculo. Y realizando el cálculo obtenemos un valor de 3.5. No olviden colocar también las unidades. Metros por segundo al cuadrado. Bueno, esta fórmula es la que nos ayuda a determinar la magnitud de la aceleración radial. Cuando hicimos todo el proceso de deducción, nos auxiliamos de lo que era la expresión de aceleración instantánea. La aceleración instantánea se define como aceleración en un punto en específico. En base a ella llegamos a esa expresión. Entonces, cuando nos piden aceleración, en este caso, punto 1, utilizamos la expresión que deducimos. Bueno, y aquí ya tenemos lo que es magnitud. ¿Qué nos falta? La dirección. Para saber esa dirección, recordemos las características de la aceleración centrífuga. Esta se va a dirigir de forma radial hacia el centro de la trayectoria.
La dibujamos. Sería el vector de aceleración y va apuntando hacia arriba. Entonces, respuesta de este literal, 3.5 metros por segundo al cuadrado hacia arriba. Ahora vamos a contestar el literal B. Nos piden aceleración en el punto más alto de la trayectoria, que sería en el punto 2. Para ello vamos a volver a utilizar la expresión de aceleración radial, definida como la rapidez al cuadrado entre el radio. Ahora, el radio se mantiene constante, la rapidez también. Por lo tanto, si realizamos ese mismo cálculo, vamos a llegar a la misma respuesta. Recuerden, la magnitud de la aceleración también va a ser constante. Por lo tanto, respuesta literal B, 3.5 metros por segundo al cuadrado. Que nos falta la dirección. Volvemos a recordar las características. Punto más alto de la trayectoria, la aceleración va a apuntar hacia el centro de forma radial. Vamos a poner para 1, aquí para el punto 2. Entonces, la respuesta la agregamos. 3.5 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. Y hemos contestado el literal B. Vamos a ver qué nos decía el otro literal. Veamos qué nos decía. El otro literal nos dice cuánto tiempo tarda en dar una revolución de la rueda. ¿Qué nos están pidiendo? Periodo. Están pidiendo periodo. Tiempo que tarda en dar una revolución. Y el pasajero está acá. Una revolución sería volver al punto inicial. Para ello tenemos que ver en las expresiones que hemos deducido, que hemos mostrado en esta clase, cuál se ajusta a los datos que tenemos, en relación a aceleración, que pueda relacionar con velocidad y periodo. Para ello podemos utilizar la expresión de velocidad lineal 2πr entre el periodo. Tenemos la velocidad lineal, ¿sí? La rapidez de 7 metros por segundo. 2π es un valor constante, el radio también lo tenemos, 14 metros, y el periodo es lo que andamos buscando. Por lo tanto, vamos a despejar de esta expresión el periodo. Sustituimos los datos. Una vez hemos sustituido datos, realizamos el respectivo cálculo. Digamos una respuesta 12.6
Este es el periodo en que un pasajero hace el recorrido en la rueda de fortuna. Y con ello hemos concluido este ejercicio. ¿Alguna duda de esto? Disculpe, ¿el periodo se pudiese encontrar con la fórmula de aceleración de radianes igual a 4pi al cuadrado por el radio entre el periodo al cuadrado? Sí, también se puede haber encontrado con la misma expresión. ¿Por qué? Tenemos aceleración, tenemos radio. Ahí lo que tendríamos que hacer es hacer el despeje de la forma. Acá escogimos esta porque se nos hace más práctica, más sencilla. Porque en la otra tenemos periodo al cuadrado, tendríamos que calcular una raíz. Pero sin ningún problema se puede realizar. Ahora, recordemos, cuando calculamos raíces nos va a dar dos resultados, uno positivo y uno negativo. Nosotros vamos a tomar el resultado positivo, porque consideramos solo tiempos positivos. Ustedes lo pueden hacer después de la clase para estudiar. Realicen este mismo cálculo con la fórmula que relaciona aceleración radial con periodo. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Vale, vamos con el segundo ejemplo. Ahí está en pantalla, pueden empezar a leerlo y tomar los datos del problema. Vamos al ejemplo 2, que si ustedes lo ubican en la bibliografía, sería el ejercicio 60 del capítulo 4 del libro de Física de Régimen, quinta edición, el cual nos dice lo siguiente. Un niño hace girar una piedra en un círculo horizontal, situado a 1.9 metros sobre el suelo, por medio de una cuerda de 1.4 metros de longitud. La cuerda se rompe y la piedra sale disparada horizontalmente, golpeando el suelo a 11 metros de distancia. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era la magnitud de la aceleración centrípeta de la piedra mientras estaba en movimiento circular? Bueno, volvemos a pantalla. Lo primero que vamos a hacer es anotar los datos del problema. Este ejercicio es un poquito más de análisis respecto al anterior. Vaya, ¿qué datos tenemos? Vale. Nos dice que viene un niño, se da el caso en que toma una piedra, la amarra a una cuerda y la comienza a girar. Al hacer ese giro, la piedra va siguiendo una trayectoria circular, que se mueve con rapidez constante, y al moverse con rapidez constante, estamos hablando de movimiento circular uniforme. ¿Qué otros datos nos dan? Nos dicen que la piedra está oscilando respecto al suelo, está ubicado a 1.9 metros. Entonces, llamémosle posición inicial en Y, porque está hablando verticalmente, 1.9 metros. ¿Qué más nos dice? Vale, nos dice que esa cuerda es de 1.4 metros de longitud. Ese dato, para ¿qué nos está indicando? Nos está indicando el radio de ese movimiento circular.
porque el radio de la cuerda va a ir describiendo el radio de ese movimiento cíclico. Entonces tenemos radio 1.4 metros. Bueno, y nos dice que esa piedra sale disparada, que digamos que se cortó la cuerda de la piedra y va a salir disparada horizontalmente. Una distancia horizontal de 11 metros. ¿Qué nos están pidiendo? La aceleración centrífuga. Vale, de nuevo, para resolver este tipo de problemas es importante realizar un esquema que nos describa la situación. Vale, aquí tenemos el esquema. Aquí tenemos una posición de y igual a 0, dando como referencia el suelo. Respecto al suelo, tenemos una elevación de 1.9 metros, que es la altura a donde estaba la piedra. Esta piedra sigue una trayectoria circular con un radio de 1.4 metros. Ahora, cuando la piedra se suelta, sale con una velocidad horizontal y luego comienza a caer. Aquí va describiendo un movimiento parabólico. Ahora recordemos las características del movimiento parabólico. Movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones. La dimensión horizontal, la velocidad va a ser constante. ¿Por qué? Porque en el movimiento circular se define como movimiento rectilíneo uniforme con aceleración constante. Ahora, respecto al movimiento vertical, se va a ir moviendo en caída libre, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, entonces, vamos a empezar con la solución al problema. Me están pidiendo aceleración radial. La aceleración radial se define como el cuadrado de la rapidez entre el radio. Tenemos radio, pero no tenemos rapidez. Entonces, vamos a calcular. Del esquema vemos que la rapidez con la que sale, una rapidez horizontal. Ahora, el movimiento rectilíneo uniforme, esa rapidez, se calcula el cambio de posición horizontal entre el intervalo de tiempo. ¿Tenemos esto? Sí lo tenemos, que es esta distancia horizontal de 11 metros cuando llegó al suelo.
Sin embargo, nos falta el tiempo del vuelo, el tiempo en que tardó en seguir esta trayectoria hasta tocar el suelo. Entonces tenemos que encontrar el tiempo de vuelo. Para ello nos vamos a auxiliar de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Veamos que conocemos el movimiento vertical. Conocemos posición inicial, posición final. Sabemos que este movimiento va a ser afectado por la aceleración de la gravedad. Entonces podemos utilizar una expresión que me relacione estas variables. Posición vertical final es igual a posición inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De esto sabemos que la velocidad con que sale la piedra solo es en X, es horizontal. Por lo tanto, velocidad inicial en Y, 0. Posición final. ¿A qué posición va a llegar? Al suelo. Posición final también va a ser 0. Entonces comenzamos la sustitución. Posición final 0 va a ser igual. Posición inicial, los 1.9 metros. Este producto se me hace 0, recordando velocidad inicial en Y0, menos un medio, el valor de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. ¿Qué es lo que estoy buscando? El tiempo de vuelo. ¿Cuál es la única incógnita que me queda acá? Tiempo. Entonces, despego de ahí la expresión para el vuelo. Tiempo al cuadrado va a ser igual a 2 por 1.9 metros entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. Este 2 que está acá dividiendo pasa acá a multiplicar. Todo este factor que está acá restando, lo paso al otro miembro, pasa como positivo, por eso aquí se ve positivo. Y el 9.8 que está multiplicando, para despejarlo va a pasar a dividir. Ahora que me queda sacar raíz cuadrada de esta expresión. Entonces, de ese tiempo, saco raíz cuadrada y voy a obtener el siguiente valor. Hagan ustedes también este cálculo. Y obtengo un valor de 0.62 segundos. Obteniendo este tiempo, ya lo puedo sustituir a esta expresión. 11 metros entre 0.62 segundos. Me da como resultado 17.7 metros por segundo. Y hoy que ya tengo la rapidez, la sustituyo en la expresión de aceleración radial. 17.7 metros por segundo al cuadrado entre el radio. 1.4 metros. Realizamos también esta operación. Y llegamos a un valor de 223.8 metros por segundo al cuadrado. Y voy a anotar la respuesta a este problema. La aceleración centrípeta. 223.8
metros por segundos al cuadrado. Y hemos dado solución al ejercicio. Recapitulando, importante hacer un diagrama que nos ayude a comprender un poco más la situación. Y aquí combinamos movimiento circular uniforme con movimiento parabólico. Por eso es importante de que los contenidos anteriormente vistos sean comprendidos para así poderlos aplicar posteriormente en nuevos contenidos a ver. Y bueno, finalizamos con la respuesta de la aceleración radial en el punto donde se soltó la piedra. Y bueno, con este ejercicio concluimos esta clase de movimiento circular uniforme. Muchas gracias por su atención prestada. Ingeniera, una pequeña